Instituto. Bueno, Hans. Muy buenos días, Buenos José, buenos días, Gustavo, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Rápidamente nos ponemos en materia, vamos a hablar sobre los resultados o lo que continúa luego de que ya prácticamente conocemos que ganó el sí en todas las preguntas de la consulta popular. Antes de darte la palabra, Gustavo, quisiera que empezáramos con el tema de la pregunta que derogó supuestamente la ley de plusvalía. Ayer Rosana Alvarado dijo que sí, se va a derrogar, pero vamos a hacer una nueva ley porque el tema de la plusvalía es algo que fracasó, pero se lo puede mejorar. Entonces, cuéntanos, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es tu lectura de ese asunto? Primero que nada, muy buenos días con ustedes, con José y con Hans. Muchas gracias por invitarme a Tribuna Liberal. Es la primera después de mucho tiempo que estoy aquí con ustedes en este programa. Honrado como siempre. Mi lectura es, bueno, los socialistas nunca descansan en su apetito. Siempre están buscando maneras de recaudar, siempre están buscando maneras de molestar al sector privado. Precisamente mi familia nos dedicamos a la actividad inmobiliaria. Y la verdad que el tema de la anterior, bueno, la ley plusvalía que está vigente, que va a ser derogada, sí fue un tema que incidió muchísimo en la confianza no solamente de las familias, sino sobre todo de los inversores que se dedican al área industrial y comercial. Entonces, este tipo de declaraciones no ayudan a generar confianza, más bien generan incertidumbre. O sea, ya había incertidumbre y la idea de la consulta era un poco mitigar esa incertidumbre que estaba teniendo el sector inmobiliario, que estaban teniendo los inversionistas y la familia sobre todo. O sea, estamos hablando de gente que tiene menos de 40 años, que tiene hijos pequeños, que está comprándose su primera casa y que de pronto va a tener que pagar un montón de impuestos. O sea, no estamos hablando solamente de inversionistas que compran bodegas, que compran terrenos, que quieren, generar rentabilidad a partir de una plusvalía que es legítima. Entonces... Bueno, yo te diría que quisiera hacer una precisión con respecto al término plusvalía que se ha mencionado muchísimo a lo largo del tiempo. La plusvalía es un concepto marxista. ¿De acuerdo? Que no tiene que ver en realidad con el acontecer económico diario. O sea, normalmente la gente asocia el término plusvalía al hecho de que una determinada propiedad, con el paso del tiempo, con determinada obra que se realiza a un costado o enfrente o alrededor del sector, esta propiedad gana valor. Pero en realidad eso se llama en términos económicos externalidad. Y las hay positivas y negativas. O sea, si el día de mañana frente a tu propiedad, frente a tu casa, se establece un centro comercial que demanda, digámoslo así, demanda muchas cosas, incluyendo que haya gente que esté laborando en él y necesite comida, pues tú en tu casa, en tu propiedad, pues vas a ver cómo de repente el espacio físico, dada la escasez relativa de lugares, puede convertirse en un eventual restaurante, y ese eventual restaurante o ese cobro de un eventual espacio para un restaurante se vuelve altamente oneroso, se vuelve muy significativo, se vuelve rentable. De la misma manera, si el día de mañana se coloca alguien enfrente de tu casa que es extremadamente sucio, que la verdad la casa la tiene hecha un desastre, que da mala vecindad, que hace muchísima bulla, que tiene 258 perros y todos salen a la calle y dejan hecho un desastre en la ciudadela, pues también recibes una externalidad negativa. El concepto de plusvalía es falso porque asume que siempre las propiedades se están valorando positivamente, y esto no es cierto. Así es. Esto no es cierto. Lo que sucede es que todo el tiempo hay externalidades y estas externalidades afectan o inciden de una u otra manera en el valor de tu propiedad, para bien o para mal. Pero esto no solamente pasa con las propiedades, también pasa con todo lo demás en la vida. O sea, no sé, si tú compras un vehículo en este año y este vehículo está muy bonito y lo compraste, no sé, a X cantidad de dólares, y justamente la casa por la cual tú compraste el vehículo, digamos la marca X, saca un nuevo modelo, automáticamente la incursión de ese nuevo vehículo afecta de alguna manera al vehículo que tú tienes,
afectando negativamente su valor. Entonces algunos dirán, no, es que en un caso hay depreciación, en el otro caso hay plusvalía. Pues no, señores, lo que tenemos es externalidades positivas y negativas que existen. Ahora, solamente para continuar con la línea, aquellos adefesiosos que están hablando todo el tiempo del término plusvalía, también deberían, pues si el criterio es, le voy a cobrar a determinado propietario por el valor de su inmueble un determinado valor, dado que hice una obra y esta afectó positivamente su valor, pues el mismo criterio debería regir para decir, y hay otras obras que inciden negativamente en el valor de una propiedad y por lo tanto debería yo darle un subsidio, debería darle yo un billete a ese propietario que ha perdido en la valoración de su propiedad o en la valoración de su casa. Y lo digo puntualmente porque hay lugares, no sé, pasó un paso a desnivel y de repente este paso a desnivel hizo que tu calle sea intransitable durante X cantidad de meses, durante X cantidad de años, ahí donde tenías tu negocio, ahora ya no se puede estacionar el día de hoy, ya no sé, o incluso tu casa podría ser hasta, no sé, afectada, sin llegar al término de demoler o de, digámoslo así, ¿cómo se llama esto? Expropiarse, como le gusta a Chávez, o le gustaba a Chávez, como le gusta a Petro, que va liderando en Colombia. Efectivamente, esto puede afectar negativamente el valor de tu propiedad. Así que, para esta gente que no entiende cómo funciona la economía y que quiere ponerle impuestos a todos, si están dispuestos a ponerle un impuesto a una propiedad, porque teóricamente una acción del gobierno ha generado una externalidad positiva, pues también debería pagarle a ese propietario cuando una acción del gobierno ha generado una externalidad negativa. Y de estas ocurren también todo el tiempo. Completamente de acuerdo contigo, José, y también con los comentarios que acota Gustavo. Pero volviendo al, digamos, o retomando el fondo del asunto, o sea, el domingo por la noche cierto sector, o digamos, por no decir todos los ecuatorianos, al menos, digamos, el sector de la construcción celebraba que se han derogado la ley de plusvalía. Sin embargo, no pasaron ni 24 horas. Es más, todavía ni siquiera hay resultados oficiales prácticamente de que se derroga la ley de plusvalía por la pregunta que la eliminaba. Ya Rosana Alvarado dice, hay una nueva ley de plusvalía en carpeta. Entonces, mi pregunta más bien iba desde el fondo de qué está pasando, o sea, para qué nos hacen ir a elecciones, para qué consulta popular, para qué todo este asunto si al final del día no va a cambiar nada. O sea, el problema económico en el Ecuador es muy serio y creo que es donde debemos enfocar los esfuerzos de política pública, en materia de reformas. O sea, este tipo de consultas populares, esto es una distracción. A la larga esto es una distracción. Esto es, a mi juicio, es el gobierno buscando legitimarse. Porque, digamos, el año pasado en las elecciones tuvimos dudas razonables de que ese proceso había estado viciado, que había estado amañado. Dudas razonables que luego fueron de alguna forma confirmadas por declaraciones del propio secretario de la presidencia. Y que hoy de alguna manera se siguen validando cuando el propio expresidente Correa dice, hubo un apagón, tenemos sospechas, ¿no? Así es. Me parece la parodia de él mismo. Entonces. Es la parodia de él mismo, efectivamente. Entonces, estas dudas razonables fueron confirmadas por la gente más cercana al presidente actual. Entonces, sí, a mi criterio esto de la consulta popular no es más que una búsqueda de legitimidad. Bueno, yo estoy de acuerdo con el hecho de que la consulta popular buscaba legitimidad, pues existían otros mecanismos para lograr hacer muchas de las cosas que se propusieron ahí. Sin embargo, no es menos cierto que las declaraciones de esta señora que pertenece al Parque Jurásico de la Revolución Ciudadana, esta señora Rosana Alvarado, que lo único que hace es generar incertidumbre dentro con sus declaraciones, que lo único que hace es desmentir una ruta que ya los ecuatorianos hemos trazado este domingo. Burlarse de las urnas. Burlarse de lo que el ciudadano hizo, de la voluntad de la gente y del ecuatoriano en general. Y burlarse del sudor de un montón de gente que vivimos alrededor del negocio inmobiliario, déjenme decirlo. O sea, claro. esto ha generado nerviosismo, preocupación, porque no es algo que esperábamos. Definitivamente. No es algo que esperábamos, incluso yo me atrevería a decir que producto de su
su enrarecimiento ideológico, de su enajenación ideológica, esta señora hizo declaraciones que creo ni siquiera el mismo presidente Lenín Moreno podría ratificar. Sin embargo, en este momento, ya que la señora se atrevió, o mejor dicho, metió la pata, porque creo que eso fue lo que hizo frente a todos los ecuatorianos, nadie frontalmente ha salido a desmentirla para no, aunque es lo que debería de suceder, para no enredar o hacer más grande el problema. La señora Rosana Alvarado, lamentablemente, el día de ayer, no solamente que dijo que una ley de plusvalía probablemente iba a ser sustituida por otra mejor, sino que también hizo otra serie de declaraciones que fueron enteramente perniciosas. Por ejemplo, se atrevió a decir que van a continuar con el mismo modelo económico de la Revolución Ciudadana de los 10 años de la década espantosa. Qué grave. Que no va a haber ningún cambio en materia monetaria, en materia económica, que el mismo equipo que sumió al Ecuador en una crisis va a seguir durante todo este tiempo manejando la economía del país. Entonces, después de la consulta, aunque hay algo en el ámbito político que ha cambiado, tenemos un día más de lo mismo. En lo económico no pasa nada. Yo quiero insistir en esto. El negocio inmobiliario es extremadamente sacrificado, extremadamente... hay que trabajar muchísimo y a veces sin resultados. Es extremadamente sacrificado. Entonces, para las familias, para las empresas que vivimos alrededor de esta industria, este tipo de declaraciones definitivamente no son alentadoras. Nosotros vimos en la derogatoria de la ley de plusvalía una oportunidad para generar confianza, y definitivamente no es después de estas declaraciones no es lo que está ocurriendo. Entonces, en esto quiero ser muy claro. Completamente de acuerdo contigo, Gustavo. El sector de la construcción es uno de los más golpeados. Realmente llevan cerca de 12 a 13 trimestres en que realmente no solo que no crece, sino que decrece. Si cada vez se contrae más, cada vez hay gente que está siendo de cierto modo, entre comillas, expulsada del sector de la construcción. Por supuesto. Se tienen que dedicar a otras actividades, porque realmente cada vez el sector de la construcción se está haciendo más chiquito. Bueno, analizando los otros temas de la consulta, ya habíamos dicho también que bueno, que fue una distracción, que fue el tema para legitimar, pero no hay un programa económico todavía no hay un panorama económico, no hay la ruta a seguir. Lo único que se especula, lo que se dice tras bastidores, o ni siquiera eso, sino de frente, es que se va a seguir con el mismo modelo económico. Entonces, impuestos y deuda. A falta de petróleo, impuestos y deuda. Entonces, ahora, viendo desde el punto de vista político, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la oposición se sumó a este jueguito, a esta...? Bueno, en mi opinión, habían cuestiones legítimas. Habían cuestiones legítimas como la reelección indefinida, por ejemplo. Habían cuestiones legítimas como la ley de plusvalía. Entonces... me parece que esas son batallas que ciertos sectores políticos estuvieron luchando hace varios años, y me parece que era legítimo apoyarlas. Precisamente las preguntas más importantes son aquellas que el expresidente Rafael Correa pretendió perpetuar, ¿no? O sea, las más incorrectas, lo más nocivo de la gestión pasada. La 2, la 3 y la 6. La 2, la 3 y la 6. O sea, es como, recuerdan Polito, la 1, la 2, la 3. Bueno, acá era la 2, la 3 y la 6. Esas eran las preguntas centrales y neurálgicas que estuvieron en el ojo del huracán. Les recuerdo, la 2 era la de la reelección indefinida, ¿ya? ¿Era así? La 2 era la reelección, la eliminación de la reelección indefinida. Sí, la 2 era la pregunta de la reelección indefinida, la número... y obviamente sí. No se compadece con el principio de alternancia, con un sistema democrático transparente, que que lo que hace es perennizar en el poder a figuras que se creen indispensables, y ejemplos, porque estos son los ejemplos que les gustan a los socialistas del siglo XXI. Querían volverse Chávez, morir en el poder, quieren volverse Maduro, que nadie los saca, pese a que todos los ciudadanos están en contra del gobierno de Maduro, o quieren seguir el ejemplo de Fidel Castro, que también ya simplemente es dejado de lado cuando ya el tipo no puede ni balbucear, ya, es muy o lo que sucede con su hermano Raúl Castro, ¿no? Es muy importante lo que tú estás mencionando, José, pero bueno, las preguntas en las que Rafael Correa hizo campaña activamente y por las que se ganó algunas flores
a lo largo y ancho del país. Fueron la pregunta 2, que se refería, como ya dijimos, a la reelección indefinida. La número 3, que estaba el Consejo de Participación exactamente, Ciudadana. que trataba sobre la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Y la número 6, que es la ley de plusvalía, que ya hemos comentado. Y ojo, quisiera hacer un comentario con respecto a lo que dijiste. La pregunta 2 también era sumamente importante porque es a través del Consejo de Participación Ciudadana. La 3. De la CRES, es a través del Consejo de Participación Ciudadana. Herramienta fundamental del socialismo del siglo XXI para concentrar poderes, que Rafael Correa hizo lo que se le dio la gana en este país durante estos últimos 10 años. El caballo de Troya. Cuando hablamos de socialismo del siglo XXI y lo pernicioso que es, estamos hablando simultáneamente del Consejo de Participación Ciudadana, la herramienta que le permite al político de turno concentrar, ratificar y designar, dado el esquema bajo el cual fue concebido y la normativa que subyace en todo eso, que le permite al político de turno que se encuentra en el poder nominar a todas las autoridades de control, y en el caso de los socialistas del siglo XXI, pues automáticamente con esas nominaciones se blindaban para que nunca haya fiscalización y de que ellos concentrarse en todos los poderes y pudiesen incluso atacar a todo aquel que consideren enemigo del proceso revolucionario. Proceso que por cierto, el único objetivo que tenía era el de mantenerse en el poder, ya, acallar las voces democráticas, acallar las voces de la gente que pensaba diferente y de remate llenar sus bolsillos, porque eso fue lo único que hicieron durante esta década. Solamente los amigos de la revolución la pasaron bien, mientras los ciudadanos ecuatorianos, si no nos fuimos al caso de Venezuela, fue porque simplemente nosotros teníamos un defensor que era mucho más popular que la revolución ciudadana en su mejor momento y a pesar del petróleo, que fue la dolarización. Vaya que la pasaron bien. Ya que tenían la mesa servida, ¿no? Completamente. Ya que topamos el tema de Consejo de Participación Ciudadana, y ahora que dices que sirvió para blindar o que permitiera que el correísmo hiciera lo que se le diera la gana, pues ahora el peligro es el morenismo, pues, porque realmente es Lenín Moreno quien prácticamente va a designar a dedo estas autoridades. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? O sea, es menos malo que Lenín Moreno tenga todo el poder, a que Correa tenga todo el poder. Mi lectura de que es que este proceso ha sido un cambio de bando. A la larga es una cuadrilla de socialistas, sino que es un grupo distinto de socialistas que se va a tomar el poder, o que ya se ha tomado el poder y que se está ratificando en él. Entonces, es simplemente eso, es un cambio de bando, son gente con las mismas ideas, gente con la misma doctrina, gente que persigue los mismos intereses, que quiere enriquecerse a través del poder. Es un cambio de bando. Pero entonces, ¿por qué es beneficioso que haya ganado el sí o no es beneficioso que haya ganado el sí en esa pregunta? Sería beneficioso si estuviéramos a las puertas de un proceso transparente, independiente, donde se escogiera a gente proba, y eso es lo que se dice, pero lo que hemos visto en los últimos años es que en realidad estos socialistas hacen procesos amañados, donde escogen gente a dedo, donde ya tienen designadas de antemano a la gente que va a ir. Entonces, si esto fuera un proceso transparente, sería interesante, pero la experiencia nos dice que lamentablemente no va a ser así. Claro, o sea, es que mi lectura es que realmente las personas que van a conformar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, el transitorio y el definitivo, van a ser netamente personas morenistas, por decirlo de un modo, y realmente el poder va a seguir concentrado en una sola persona, que es Lenín Moreno. Bueno, yo diría que hay detalles, ¿no? Primero que nada, estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Pueden hacer sus llamadas al 2519-000. Estamos atentos a sus comentarios y reflexiones. Pero quisiera hacer un comentario que discrepa un poquitito de lo que acabas de decir, Hans, y es que no creo que en esta ocasión el poder quede enteramente concentrado en Lenín Moreno. Creo que va a quedar concentrado en Lenín Moreno y aquellos que lo ayudaron a lograr lo que ha logrado. Para bien o para mal, va a haber una especie de reparto político, ya, de la cual existen, sí, determinados actores políticos que están excluidos de ese reparto, pero que con los que se conformó lo que yo podría decir la troncha, ahora se va a repartir el poder. Lo cual, incluso, a pesar de lo que estoy diciendo,
es un escenario un poquito mejor, porque ya hay una especie de tripartición, hay una especie de división del poder que permite que el señor Lenín Moreno no pueda hacer solo todo lo que se le da la gana. No va a ser, o sea, no va a ser un club de amigos, van a ser varios clubes de amigos. No sé si tal vez ese equilibrio que se suele dar tras determinados objetivos se rompa con el paso del tiempo, de tal manera que Lenín Moreno tendrá que co-gobernar con otras tiendas políticas. Porque definitivamente la Revolución Ciudadana, los 10 años que terminamos el año pasado, fue el país gobernado por un club de amigos. Bueno, sí. Tenemos una llamada. Muy buenos días, amigo. Adelante. Muy buenos días, señores panelistas. Muy buenos días al caballero invitado y al pueblo ecuatoriano. Atentamente estoy escuchando lo que ustedes están expresando, ¿no? Entre ellos recojo algo muy importante. Lo que no se ha hecho hasta el momento. Muchos dirán, solamente son 7 meses que el gobierno está. Pero, presidente Lenín Moreno, yo le digo a usted que usted tome medidas urgentes en la parte de reformar la ley para todo lo que es la situación financiera. Porque eso está socavando a los ecuatorianos, está socavando la economía ecuatoriana de los ciudadanos, los préstamos, los intereses que son altos, la morosidad, el interés de morosidad que es alta aquí en el país. Y no es que la gente no quiere pagar porque no les da la gana, sino porque no hay plata, por Dios. Eso es lo que no entienden. Las entidades públicas se hacen espíritu de cuerpo de todo lo que es el estado financiero. ¿Por qué? Miren el Seguro Social. Vaya, miren cuánto cobran ellos, gastos administrativos, gastos judiciales, un montón de gastos, penalización por patronal, por mora patronal, o sea, cobran un montón de cosas y aparte de eso los intereses. Por favor, señor Lenín Moreno, es hora de que ya comience a poner el dedo en la llaga. Y eso es lo que socava todo lo que está pasando a nivel financiero en el país. Tiene que ya ponerse un coto. Nada que digan estos, que digan los de acá, que digan los de allá. Eso a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa es trabajo y dinero para poder vivir. Muy amable, gracias. Muchas gracias por su comentario. En cierto modo, la preocupación de muchos de nosotros es el tema económico, la situación económica del país. Volviendo al tema del que estábamos conversando, los aspectos políticos, los efectos colaterales de la consulta popular, hay un tema que no se nos puede escapar y es el tema, ya lo mencionamos aquí brevemente, Rafael Correa. ¿Consideran ustedes que este 30% promedio que sacó el no en las preguntas se puede atribuir como una base política para un posible regreso de Rafael Correa a la palestra política, tal vez? Yo pienso que la única forma de inhabilitar políticamente a Rafael Correa es meterlo preso. Rafael Correa nos demostró una y otra vez durante 10 años que es un individuo extremadamente astuto, extremadamente sagaz, extremadamente persistente, que es capaz de armar equipos y alinearlos a sus intereses. Entonces, descartar a Rafael Correa como figura política creo que no es correcto. Al día de hoy. Al día de hoy. O sea, yo pienso que él es una persona perfectamente capaz de reinventarse. O sea, reinventarse como asambleísta, reinventarse como de pronto alcalde, con alguna otra dignidad, o incluso sin dignidad, pero con poder político. Él es capaz de seguir influyendo en el debate de la opinión pública ecuatoriana. Entonces, yo creo que la única forma de sacarlo del tablero es que pague por los delitos que presumimos ha cometido. Eso tendrá que determinar la justicia, pero durante 10 años vimos una cantidad interesantísima, abultada de casos de corrupción, y yo creo que él definitivamente tiene vela en ese encierro. O sea, en este país no se movía un alfiler sin que él no supiera. Entonces, él decía ser el jefe de todas las funciones, él declaraba abiertamente
que concentraba todos los poderes en sí mismo porque él era el jefe de todo. Pero ojo con lo que tú estás diciendo, porque coincido en buena parte con lo que dice Gustavo. Lo cierto es que al día de hoy Rafael Correa todavía no es un cadáver político, es una persona que está en terapia intensiva, que no puede volver a ser presidente bajo ninguna circunstancia, bajo el esquema actual. Sin embargo, al día de hoy todavía no es un cadáver político. Pasará a serlo en el momento que sea juzgado por el sistema judicial o de justicia ecuatoriano y se encuentre culpabilidad en él, como presumiblemente muchos ecuatorianos asumimos esto puede suceder. Ahora, esto de aquí, ojo, no es vendetta, no es... Bueno, tenemos un corte comercial, continuamos en un instante en Contrapunto Liberal. El siguiente es un espacio publicitario, clasificación P, apto para todo público. En Carnaval, Guayaquil es mi destino. 2 días de conciertos para recordar a JJ, el Ruiseñor de América. Viernes 9, 4 de la tarde en la Plaza Colón y sábado 10, 4 de la tarde en la 29 y Oriente. El sábado 10 a las 4 de la tarde, la 5ª edición del desfile Guayaquil es mi destino en Carnaval, desde el Parque Centenario hasta la Rotonda. Domingo 11, 5 de la tarde, Aladino, Alleguesón, Gustavo Enrique y su orquesta, entre otros. En el Malecón, lunes 12 a las 11 de la mañana, el 4º desfile náutico en la Isla Trinitaria. Y a las 5 siguen los shows en la Plaza de la Música, con Máximo Escaleras, Combo Marino, Maite Palacios y más. Alcaldía de Guayaquil. En Carnaval, Guayaquil es mi destino. 2 días de conciertos para recordar a JJ, el Ruiseñor de América. Viernes 9, 4 de la tarde en la Plaza Colón y sábado 10, 4 de la tarde en la 29 y Oriente. El sábado 10 a las 4 de la tarde, la 5ª edición del desfile Guayaquil es mi destino en Carnaval, desde el Parque Centenario hasta la Rotonda. Domingo 11, 5 de la tarde, Aladino, Alleguesón, Gustavo Enrique y su orquesta, entre otros. En el Malecón, lunes 12 a las 11 de la mañana, el 4º desfile náutico en la Isla Trinitaria. Y a las 5 siguen los shows en la Plaza de la Música, con Máximo Escaleras, Combo Marino, Maite Palacios y más. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Morena, radio con estilo, sonido fresco. Morena, 640, tu AM de moda. Tu AM de moda tiene mucho para ti. Seguimos en nuestro programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Estamos conversando con nuestro invitado Gustavo Izurieta, el economista José Andrade y quienes habla Hanso Ledispa, recordando que pueden hacer sus llamadas para intervenir también con sus comentarios o sus preguntas a los teléfonos 251-9000 y 251-9116. Estamos dispuestos a escucharlos también, la opinión del público. Seguimos con nuestra conversación acerca de lo que sigue después de una vez que ganó el sí en todas las preguntas de la consulta popular. Topemos el tema nuevamente, el tema de reelección indefinida. Sabemos que con esto quedará inhabilitado prácticamente Jaime Nebot para una nueva alcaldía en Guayaquil, Jimmy Jairala para la prefectura del Guayas. Pero, ¿qué significa esto en el tablero político, Gustavo? Esto significa que, como tú mencionas, que el señor Jairala o el abogado Nebot no podrán correr nuevamente para prefectura y alcaldía, sin embargo podrán perfectamente postular para otro cargo. Es decir, de pronto Nebot ya no podrá postular para alcalde, pero podrá postular para asambleísta. De pronto el señor Jairala ya no podrá postular para prefecto, pero podrá postular para alcalde. Entonces, esta pregunta se vendió mucho a la opinión pública como una suerte de renovación, de límites al poder, que en cierto modo sí va en esa dirección, pero de todas maneras los políticos hábilmente pueden reciclarse en otro cargo. Entonces, por una parte sí, hay un límite al poder, pero por otra parte conocemos que los políticos siempre tienen la intención de mantenerse en el poder, de seguir activos, de seguir vinculados a cargos, vinculados a privilegios, a prebendas. Entonces, si no van a continuar en uno, van a continuar en otro, van a migrar de cargo. Entonces,
Pero entonces, de cierto modo, van a seguir utilizando su poder político en el cargo, que es uno de los principales males de la reelección. Por en realidad. supuesto, por supuesto. Entonces, Por supuesto. digamos, digamos, la pregunta sobre la reelección indefinida, entonces podríamos, digamos, decir que apenas cumple un 10% de su objetivo final, en realidad, porque... Yo estaba revisando una data y hablaban de 16 prefectos que ya no podrán postular a la reelección. Son 24 provincias, 16 prefectos. O sea, estamos hablando de 16 caciques ahí. 2/3 partes del país que están manejados por caciques provinciales. Pero estos caciques, digamos, ya tienen un electorado cautivo, ya tienen una maquinaria, tranquilamente podrán reinventarse como asambleístas, como alcaldes. Asambleístas o sea, provinciales, sobre todo, ¿no? Así es, como asambleístas provinciales. Entonces, sí es positivo, pero tampoco es un freno definitivo a las ambiciones de personas que buscan perpetuarse en el poder. Esto sí es muy importante precisarlo. Bueno, efectivamente, yo creo que se ha dado un paso importante en la dirección adecuada cuando se elimina la posibilidad de que quien gobierna o quien se encuentra en determinado espacio político se reelija indefinidamente, puesto que la experiencia nos muestra que aquellos que están en el poder tienen mayor probabilidad de corromperse y sobre todo si permanecen en el poder durante mucho tiempo, la probabilidad aumenta infinitamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues las democracias, digámoslo así, un poco maduras, las sociedades que han pasado o que tienen mejores experiencias, lo que intentan no es sobrecargar sus esperanzas en el sistema democrático, sino más bien en el sistema republicano. Porque el sistema republicano lo que intenta es partir en tres el poder, de tal manera que el poder ejecutivo tenga como contrapeso el poder legislativo y al poder de justicia, y lo mismo los otros poderes. El sistema de pesos y contrapesos que existe en una república se supone es el elemento que evita que un poder esté por sobre otro y que a su vez sirve como límite al poder de quien gobierna. Simultáneamente a esta idea se junta la idea de que la Constitución es la carta que permite garantizar los derechos de los ciudadanos y simultáneamente limitar las acciones de un gobierno para que éste no atropelle los derechos que sus ciudadanos poseen. Estas son las ideas liberales clásicas, de tal manera que son, yo creo, las ideas que debemos promover. ¿Por qué? Porque la democracia nos ha mostrado que cualquiera puede llegar al poder. Lo demuestra Venezuela con Hugo Chávez, lo demuestra Nicolás Maduro, y que una vez que están en el poder también suelen hacer trampa, porque de hecho esa es una de las ventajas de estar en el poder, les es más fácil hacer fraude. Entonces, Ecuador demostró también ahora último con la década espantosa que cualquiera puede llegar al poder, y no es malo que cualquiera pueda optar como candidato para ser presidente de un país. Lo que estoy diciendo, que es muy distinto, es que cualquier cosa puede llegar a gobernar el Ecuador, ya bajo el sistema democrático, porque no existe, digámoslo así, característica inherente dentro del sistema democrático que nos garantice buenos resultados de partida o resultados excelentes de llegada. Dicen no existe un mejor sistema, pero precisamente porque el sistema democrático nos ha demostrado resultados como el venezolano o como el vivido durante la década espantosa, lo que tenemos es que pedir, o mejor dicho, depositar menos fe en el sistema democrático y depositar más fe en el sistema republicano, en el gobierno limitado, en la idea del imperio de la ley, en la noción de que existe una constitución que tiene que limitar los derechos de quien gobierna, porque no sabemos si el día de mañana va a venir alguien que se crea la mamá de Tarzán y quiera hacer y deshacer en este país. Entonces, eventualmente, por eso es que los liberales sostenemos que si va a haber una democracia, tiene que ser una democracia liberal, una democracia con límites, una democracia que lo que haga es que el gobierno pueda, más claro, que la sociedad en su conjunto pueda decir sobre ciertos temas y solo sobre ciertos temas bajo el esquema democrático, porque yo no tengo, por mucha mayoría que haya al lado mío o por mucho que haya muchísima gente a nuestro alrededor, nosotros no tenemos razón alguna ni legítima
bajo ningún aspecto para decir qué es lo que se hace con el dinero de la gente que tiene mucho dinero, o qué es lo que se hace con el tiempo de la gente que está haciendo empresa, o qué es lo que se hace con la herencia que tus padres te han dejado después de una vida de trabajo, o qué es lo que tienes que hacer tú con tu tiempo, con tu vida y con tu libertad. Así de sencillo. Hay decisiones sobre las cuales no se tiene que legislar, y hay espacios del ámbito de la vida privada sobre las cuales ninguna democracia o mayoría debe de gobernar. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante. Sí, buenos días, señores de Radio Morena, allá a la audiencia. Bueno, mire, señor, yo lo estoy oyendo a usted hablar de la década espantosa. Esta fue una década nada. Usted, tal vez para usted no será espantosa porque para usted no le sirve nada lo que este señor nos hizo. Yo estoy acá, le estoy hablando del Cine 2. Acá tenemos se puede decir, un elegante dispensario médico, ya tipo clínica, donde pues hay muchas atenciones y nos atienden bien gracias a la, como usted dice, a la década espantosa. Ojalá hubieran hecho esto los anteriores gobiernos con una década también espantosa. No hicieron nada, nos robaron. Ahora están contentísimos que han ganado. Dicen, no, aquí quien ganó fue el pueblo es que decidió. Yo era uno de ellos, que yo no quería la reelección indefinida. Ya que se vayan esos alcaldes que ya están ahí ya metidos, ya son dueños de Guayaquil y de todos los cantones. No, señores, simplemente hasta una reelección está bien. Y eso es todo lo que tenían que hacer. Y qué bien que el pueblo lo hizo. No, esto aquí no es el pueblo, es el pueblo. Ahora el pueblo tenemos que ponernos a trabajar y a supervisar a este presidente, porque si este presidente no nos cumple con lo que el pueblo exigió, lamentablemente va a tener que ir presentando su renuncia, porque de lo contrario el pueblo se va a levantar. Y acuérdense, gracias. Muchas gracias por sus comentarios, amigos. La verdad, la apreciación es subjetiva, pero yo creo que la mayoría de los ecuatorianos han expresado su parecer este fin de semana. Alrededor del 70% de los ecuatorianos piensan que lo que sucedió durante esta década no ha sido adecuado para los ecuatorianos. Y me atrevería a decir que incluso que parte de aquellos que votaron por el no estaban ampliamente confundidos con el color verde, porque la verdad es que como ha sido una pelea de compadres, a ciencia cierta hay gente verde de Alianza País que no sabe qué hacer, así como dijo por ahí un señor llamado Jorge Yunda, esto es como la pelea de papá y mamá cuando se divorcian, no sé con quién irme. Entonces esa confusión en la cual estuvieron inmersos los de la Revolución Ciudadana dio lugar a que desde mi perspectiva hayan algunos ecuatorianos que incluso tal vez queriendo hacer otra cosa votaron confundidos. En todo caso, el pueblo ya decidió, ya se manifestó este día domingo y dijeron queremos cambio y hemos rechazado el modelo de la Revolución Ciudadana, hemos rechazado el socialismo del siglo XXI, hemos rechazado esta forma de hacer política y esta forma de hacer economía. Tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante. Buenos días, señores. Buenos días. Vea, esta gente como Yunda y otros más que son pues correístas, son gente que están acostumbrados a vivir, a ganar de la politiquería, de estar de quién gana, quién vota, así. Entonces esta gente son peligrosas para el país. Ojalá que el señor que me antecede, hay que leer más para equivocarse menos. Ya nosotros los ecuatorianos nos pronunciamos por el sí. Esperemos al señor Lenín Moreno que también se pronuncie, porque si todavía no han llegado a las votaciones, no ha dado el informe el Consejo Electoral, entonces esperemos. La plusvalía tiene que ser derogada con todos los artículos. Es la menos indicada la señora Roxana A. y el señor presidente del Congreso de la Legislación. Él tiene que ir a crear y a fiscalizar. Señores periodistas, no hay que darle oportunidad a los que han traicionado en el país. Menos prensa, mejor para el país, para el progreso del país. Pero si estamos en lo mismo, que nos hacen daño, nos roban, nos perjudican y estamos entrevistando, completamente equivocados. Que se termine en esta vez también la envidia para que surja el país y comencemos un buen día. Felicidades y buen día, señores. Muchísimas gracias por su opinión, mi estimada amiga. Estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Estamos hablando sobre los resultados del día domingo y la verdad, bueno, pues yo creo que algunos cambios en política se están observando, o al menos se atempera el mal rumbo que habíamos tomado durante una década,
que sigo sosteniendo fue una década espantosa, una década terrible, una década robada a los ecuatorianos, una década en la que perdimos el tiempo y en la que de paso se han sembrado odio y división en este país como nunca antes en los 42 años de vida que tengo he visto pasar, ¿no? Bueno, pues nunca vi tantas familias rotas por sí, temas políticos. Efectivamente, tantas familias divididas, tantos amigos peleándose por un tema que en realidad no debería de preocuparnos a los ecuatorianos. O sea, ¿a qué me refiero? Dicen que nadie conoce cuál es el presidente de Suiza, ¿ya? Y de la misma manera nosotros no escuchamos noticias de los países, digámoslo así, países con estándares de vida altos no están tan preocupados por quién gobierna, porque saben que al final del día no es la persona lo que gobierna sus naciones, sino un sistema de instituciones, de reglas de juego, instituciones que permiten que a pesar de que llegue un patán, el sistema controle a dicho patán. Ya, yo recuerdo las palabras de Carlos Alberto Montaner, amigo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y coautor del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, libro que por cierto les recomiendo. Decía: si Hugo Chávez hubiese pretendido ser candidato a la presidencia en Suiza, tan rápido como hubiese terminado de decir eso, se lo hubiesen conducido al sanatorio, o en otras palabras al manicomio, ya. Pero lo cierto es que lamentablemente el folclore latinoamericano da para que ese tipo de fauna se pasee por acá. Tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante. Estamos en su programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Contrapunto Liberal. Adelante. Bueno, ¿sí? ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Muchas gracias, señores economistas, porque ustedes tratan estos temas que son de beneficio para nuestro país. Ustedes bien analizan, el señor Correa políticamente todavía sigue vivo, pero nosotros, los ecuatorianos, tenemos que hacer fuerza para que este señor no siga entrando y saliendo del país como que si nada ha hecho, mientras sus compañeros de equipo están presos, como el señor Glass. Cada día ya hay orden de detenciones para los ministros de él, pero él como un cobarde, porque así modestamente el pueblo lo tiene catalogado, no dice, bueno, yo soy el culpable, porque como ustedes ven, todos sabemos que aquí en este país no se movía pero ni un alfiler sin el consentimiento de él, pero claro, él entra y sale del país como que sin nada, pero el pueblo tiene que obligarle a la justicia a que le obligue a que rinda cuentas económicas, porque la pobreza del país se la siente día a día, porque todavía desgraciadamente el señor Moreno no ha solucionado este problema. El seguro está quebrado, no hay plata para los jubilados, peor para soñar para un préstamo hipotecario para una casa, no hay préstamo quirografario, los sueldos de los obreros están congelados, no hay dinero. Entonces tampoco hay conserje, guardia en los establecimientos educativos. Los establecimientos educativos están llenos de basurales porque no hay conserje, guardias no hay, se roban lo poco que hay en los establecimientos educativos cada semana. ¿Y por qué? Porque todo ese dinero se llevaron en la corrupción, pues los 350.000 millones de dólares que se han llevado dejaron defalcado al país, y entonces hay gente todavía que lo defiende. Miren, en Brasil nomás un ejemplo, ese señor Lula por $1 millón nomás ya tiene 12 años de prisión, y aquí 350.000 millones de dólares, y ¿cómo es que no han hecho nada? Y todavía se les dice, y todavía se sienten que se les ha faltado el respeto, todo. Y otra cosa, ustedes son generosos al decir que esta es una época espantosa, esta es una época terrorista que vivimos, porque aquí también este señor tiene que responder las muertes, señores, la muerte del general Gabela, del 30S, del señor Quinto Pazmiño, Bosco, etcétera, etcétera. Entonces aquí el pueblo tenemos que seguir unidos, no bajar la guardia y luchar junto a ustedes y a la Radio Morena, que es la banderada de la democracia en el país. Gracias. Muchas gracias. Usted mencionó a varias personas, yo quiero agregar a nuestro recordado Fausto Valdivieso, periodista para valiente, para íntegro, así que le mando un saludo a su familia.
Bueno, efectivamente, durante esta década espantosa, terrible, terrorífica, robada y una serie de adjetivos más, pasaron cosas que son impresentables. Tenemos otra llamada, continuamos con el comentario un instante. Buenos días, adelante. Muy buenos días al programa, buenos días a todos ustedes. Les habla Luis Espín. Miren, cuando usted escucha lo que acaba de escuchar con el hombrecito, siempre llama a este señor, pero me imagino que él me está escuchando. Cuando se acabó la guerra mundial, no se acabó Adolfo Hitler. El terror se mantenía. Y aún en algunos estados todavía hay seguidores de los nazis. Así que no podemos esperar que esto se desaparezca o que ya se ha desaparecido. Por un lado. Por otro lado, la división de clase, la división social, es el peor crimen que se puede hacer en una sociedad. Y esto hizo nuestro expresidente. El señor dice que hay unos dispensarios lindos. Te recuerdo a usted que yo tuve la desgracia de acompañar, digo desgracia, a un paciente que la traje, le voy a indicar, en un dispensario donde no pudieron atender porque no hay atención en Bucay. Al paciente la llevé a la Troncal, tampoco podían atenderlo. Salí de la Troncal con el paciente y llegó hasta el Triunfo. Del Triunfo le dijeron que se vaya a Milagro. Logré tener una conexión en Guayaquil para traer a ese accidentado y poder llegar al hospital universitario. Y del hospital vino universitario, se tuvo que pasar a otro lado, porque tampoco se podía atender. Esa es la verdad de la salud en este país. Pero hay que vivirlo. Al señor, yo con el respeto que se merece, pues a lo mejor recibió algo, qué bueno que haya recibido, pero pensemos que el resto de la sociedad no la tiene. Además de eso, con este cuento del que hizo bonito el hospital, ¿qué le parecería decir que su ataúd va a estar, es de oro? Pero ¿qué importa que sea de oro si ya me van a enterrar? Estas realidades son las que tenemos que a nuestro pueblo hacerle saber, hacerle conocer realmente lo que está ocurriendo. Y en el asunto económico, yo quiero no ir en contra de ustedes, sino escucharles a ustedes una opinión. Que si no cambiamos la estructura de la economía dentro de la Constitución de la República, no se podrá manejar. Ustedes conocen el sistema o los sistemas, capitalista y no capitalista, o comunismo, no existe más nada. Pero dentro de esas pues habrán áreas sociales que se tienen que solucionar y poder caminar. Pero si no hacemos, no conocemos realmente la estructura de la economía en la que se va, o los sistemas con los que se van a trabajar, este país se irá a la quiebra, necesariamente, porque de otra manera, yo estoy entendiendo, y ustedes me quisiera que me ayuden, el Estado todavía está pensando que tiene que hacer más inversiones, porque tiene que crecer supuestamente su Producto Interno Bruto, pero se está dejando de invertir en la parte de la microeconomía, que debe tener un equilibrio con el Estado. Mientras esto no se solucione, el problema seguirá y seguiremos hablando exactamente de lo mismo de aquí para adelante. Muchas gracias y discúlpenme en interrumpirles el espacio. Buenos días. Muy buenos días, estimado amigo, y muchas gracias por sus comentarios. La verdad, usted no interrumpe, usted aporta. Lo cierto es que hay mucho que hacer en lo microeconómico, lo mencionó usted, pero esa decisión microeconómica es una decisión empresarial, es la decisión del ama de casa, es la decisión del padre de familia, es la decisión del ciudadano ecuatoriano. Y lo mejor que podemos hacer para que esa decisión llegue a buen puerto y maximice su retorno es permitirle operar en el mayor espacio de libertad. Para ello, el gobierno lo que tiene que hacer es, en la mayor parte de los casos, dejar en paz al ciudadano, ¿ya? Y crear el entorno adecuado para que las empresas puedan florecer y con ello se resuelva el gran problema del Ecuador, que es la generación de empleo, para que con este ingreso, producto de un trabajo bien habido,
los ecuatorianos logren obtener aquello que más valoran. Lo cierto es que las sociedades más prósperas son aquellas que están más abiertas y que operan en libertad, y de la casualidad que eso fue lo que no tuvimos durante la década espantosa. Ahora bien, se abren nuevos escenarios, hay la posibilidad de cambiar las cosas, de redireccionar en algo las cosas. Sin embargo, lamentablemente, y eso fue con lo que iniciamos el programa, la señora Rosana Alvarado el día de ayer pues aterrorizó nuevamente al país con sus comentarios. Si pudiese expresar lo que siente mi corazón cuando escucho esas palabras, más allá del pánico y del terror, lo que deseo en el fondo de mi corazón es decirle: señora, por favor, renuncie por el bien del país. Renuncie y déjenos trabajar en paz. Y este mensaje de déjenos trabajar en paz no es solamente para la señora Alvarado, sino para toda la cúpula del gobierno. Déjennos trabajar en paz. Si ustedes no son capaces de resolver el problema económico, háganse a un lado y permítanle la llegada de gente muy talentosa, muy capaz que existe en este país, que tiene las ganas, la voluntad, la disposición de incluso de asumir el costo político de tomar las decisiones tan drásticas que requieren solucionar los problemas económicos que tiene este país. Si no son capaces de solucionarlo, háganse a un lado y permitan que gente que sí es capaz y que sí está dispuesta a tomar las decisiones duras que hay que tomar, lo pueda hacer. Los ecuatorianos necesitamos volver a producir, nosotros necesitamos volver a levantarnos, nosotros queremos prosperar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra prosperidad. Y yo creo que eso no es ajeno a nadie. Todo el mundo quiere prosperar, todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere vivir mejor. Entonces, de esto se trata, de esto es lo que hablamos. O sea, más allá de los conceptos económicos, más allá de aprobar o desaprobar decisiones políticas o económicas, nuestro interés pasa porque el proyecto de vida de cada ciudadano pueda ser una realidad. Y esto solamente puede ser posible con un Estado que te deja trabajar en paz, con una economía libre, abierta, dinámica, donde la gente pueda prosperar y donde tenga oportunidades. Que no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI. De acuerdo. O alguna de las manifestaciones del socialismo. Así es. Sí, básicamente estas personas no entienden la solución sencilla que es, o la ruta que es, que básicamente son dos palabras: libertad económica. Que básicamente es que nosotros los ciudadanos podamos hacer uso de nuestros recursos que hemos obtenido legítimamente. Esas dos palabras que realmente nos harían prosperar gratísimamente, como que son libertad económica. Nuevamente, dos palabras: libertad económica, que básicamente se traducen en una menor carga tributaria, es decir, más dinero en nuestros bolsillos para poder ahorrar o para poder invertir o para poder consumir o para lo que se nos dé la gana como ciudadanos. Y además mayores acuerdos comerciales que nos permitan tener accesos a productos internacionales y a mejores oportunidades. Bueno, hemos llegado al final del programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Recuerden, lo que sucedió el día domingo es el inicio de una serie de reformas que tienen que darse necesariamente en este país. Los ecuatorianos este fin de semana no respaldamos al presidente Lenín Moreno con nuestra votación. Rechazamos un modelo, rechazamos a una doctrina política llamada socialismo del siglo XXI. Rechazamos una gestión política, rechazamos una forma de hacer política y rechazamos particularmente a un político que llenó de crisis y de miseria a este país durante los 10 años en los cuales gobernó. Tenemos una oportunidad de oro para cambiar y esperamos rectificaciones. Asimismo, esperamos mayor claridad en el ámbito económico y que vengan esas reformas que sean capaces de unir al Ecuador con el resto de las sociedades, porque una vez que nos integremos al mundo, las cosas van a cambiar. Porque cuando hay integración, cuando hay comercio, el nivel de vida mejora, y cuando el nivel de vida mejora, estamos hablando en síntesis de que ya resolvimos los problemas que toda sociedad necesita resolver. El problema de la pobreza, el problema de la educación, el problema de la salud, y se generan las oportunidades que los jóvenes necesitan para salir adelante. Este fue su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. El siguiente es un espacio publicitario clasificación.